La vida es una montaña rusa, es un diástole y sístole, los movimientos del electrocardiograma del corazón. Y bueno, Pedro no es diferente a eso. Tiene momentos arriba en la cumbre y tiene momentos en el valle. En esta ocasión, Jesús está preguntando a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy? ¿Quién dicen ustedes que yo soy? Bueno, le corresponde a Pedro llevar nuevamente la batuta entre los hombres seguidores de Jesús y hace una gran revelación. Le dice a Jesús, tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro, le dice el Señor, sobre esta confesión que has hecho, el soy el Cristo, sobre esta confesión que es una roca más grande que tu nombre, que en realidad significa pedrusco, un pedrusco desprendido de la gran roca. Sobre esa gran confesión edificaré mi iglesia. Pero se daba cuenta que estaba empezando a sentirse importante. No digas nada a nadie sobre eso, le dice el Señor. Bueno, a Pedro le hubiera gustado convocar la prensa, publicarlo en las redes sociales de hoy, hacer todos los escenarios que se pudieran, porque Pedro estaba sintiendo que era parte de ese plan que Dios tiene. Cuando Jesús comprende, o Jesús lo entiende todo, pero Jesús está mirando que Pedro está tomando esa misión demasiado en serio. Empezó a hablar con Pedro y también a los discípulos también. Jesús habla acerca de lo que vendría más adelante, muy pronto, acerca del sufrimiento, acerca de la cruz y todo lo que iba a pasar con él. Desde entonces Jesús empezó a decir claramente a los discípulos que era necesario que subiera a Jerusalén, que sufriera a manos de los ancianos, de los sumos sacerdotes, de los escribas, y que muriera y que a los 3 días resucitaría. En otras palabras, su reino se establecería, pero no mediante el poder político, la ambición, el prestigio, las luces, sino a través del sufrimiento y de la cruz. Pedro seguía preocupado por la actitud de los escribas, de los fariseos. Las cosas no marchaban bien en esa área de la opinión pública. Y la escena que sigue es verdaderamente asombrosa. Nos va a mostrar la confianza y la amistad que Jesús tenía con sus discípulos. Porque por increíble que parezca, Pedro llama a Jesús para enseñarlo, para reconvenirlo, para regañarle. ¿Esto no es lo que nos dice el Evangelio, acaso? Pedro tomó a Jesús aparte y empezó a reprenderle al Hijo de Dios. Le dijo, Señor, esto de ir a Jerusalén y de ser crucificado, no creo que sea una buena idea. Los escribas y los fariseos están descontentos al ver cómo van las cosas y se han sentido ofendidos por tus críticas. Ahora habla de ese crucificado, que va a pasar con el reino mesiánico, que va a pasar con nosotros, que va a pasar conmigo. Y su sermón final que le hace Pedro a Jesús es que Dios no lo permita, maestro. Por favor, no hablemos más de sufrimiento. La narrativa dice que el Señor se vuelve molesto hacia Pedro, enfadado, y le dice, apártate, Satanás. Menudo problema. Los demás discípulos lo oyeron y temblaron. Jesús lo dijo bastante en alto como para que todos lo oyeran. Y descarga sobre Pedro toda su indignación, porque en este momento Pedro estaba entrometiéndose en algo esencial en el reino, la voluntad del Padre, porque sin cruz, sin sufrimiento, no habría salvación. Jesús estaba dispuesto a obedecer las órdenes del Padre siempre, y le dice a Pedro una expresión, apártate de mí, está Satanás. Es la palabra más dura que pudo dirigirle. Eres un tropiezo para mí. No antes, momentos antes, Pedro dijo, yo tengo la revelación. ¿Quién eres? Eres el Cristo. Y
Ahora Pedro está avergonzado. Pedro empieza a encogerse, a sentir ese frío en la espalda. No piensas como Dios, sino como los hombres. Jesús sabía cómo reñir para poner cada cosa en su sitio, desde el más importante hasta el más pequeño. Cuando nos hemos salido del terreno que nos corresponde, nos lo hace saber Dios de una manera que no tiene ningún tono de duda. Esta humillación debió dolerle a Pedro. Las palabras de Jesús le habían atravesado como una espada de dos filos hasta el fondo del corazón. No hubo nada que lo suavizara. Pero Jesús no se quedó contento con eso. Se volvió hacia los demás discípulos, dispuesto a despedirlos a todos si no aceptaban la doctrina de la cruz. Mira, les dijo, si alguien quiere seguirme, que se niegue a sí mismo y que cargue con la cruz. Solo entonces puede ser mi servidor. Quien se preocupa de conservar su vida, la va a perder. Quien libremente pierde la vida por mí, la va a salvar. ¿Qué provechos gana alguien ganando el mundo, pero perdiendo el alma? Así que Jesús le dio a Pedro donde nos duele a todos. Pedro estaba realmente apabullado, de verdad. Necesitaba un poco de consuelo. Fijémonos en cómo reacciona Jesús. Le ha desafiado con la verdad, pero le va a proporcionar un gran consuelo. Así que cuanto más bajo caemos, así subimos también en el consuelo de Dios. Entonces tuvo lugar el acontecimiento de la transfiguración. El carro que va en ese arriba y abajo sigue en curso. Y aquí viene una consolación desbordante para cualquiera. Jesús llama a Pedro una vez más, a Santiago y a Juan, y subieron a una montaña alta. Muerte, lo que iba a pasar en Jerusalén. Una conversación interesante. Naturalmente los apóstoles estaban fascinados con esa visión, inundada esa belleza de transfiguración. Querían acampar en el monte, Pedro mismo dice, disfrutar del gozo, de ese consuelo. Pedro tenía que decir algo. Callarse no era una de las virtudes de Pedro. Señor, es bueno quedarnos aquí contigo. Si quieres, haremos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Muy acogedor por parte de Pedro, sugiriendo ese alojamiento para Jesús y los huéspedes. Mientras todavía estaba hablando, dice que los envuelve una nube luminosa y una voz en el cielo dice, este es mi Hijo amado en quien me complazco, escúchenlo a él. Caen sobre tierra, no para menos, temblando, vencidos por el asombro. Un momento después Jesús se acerca a ellos, estaban aterrorizados, no se levantaban. Cuando él les toca, les da unas palmaditas en la espalda, miran arriba y solo vieron a Jesús. El resplandor de esa visión debió haber sido impresionante. Lo que ha pasado aquí teológicamente, doctrinalmente, es esencial. No a Moisés, que sube a la montaña también y se le dan las tablas de la ley, y al bajar nadie puede ver el rostro de Moisés por su luz. No Elías, el representante de todos los profetas, el gran profeta, el que hizo definir a Israel sobre los Baales o sobre Dios y otras cosas, ni a los profetas ni a Moisés. Es el tiempo de escuchar a Jesús. Es una escena que marca la médula de nuestra fe. ¿A quién oímos y qué voz atendemos ahora? Y no nada más que el Padre ha dicho esto. Bueno, era una visión que valía la pena contarle a todos. Jesús se vuelve y les dice, quiero añadir una cosa, Pedro. No contéis a nadie esta visión hasta que yo haya resucitado entre los muertos. Y es lo que hace Pedro en sus cartas. Jesús siempre estaba frenando esa exuberancia de Pedro
pero lo hacía de una manera que tampoco lo aplastaba. Así que Pedro tuvo sus rachas en alza en la transfiguración. Por eso corría el peligro de una nueva y dolorosa caída. Jesús aprovecha la ocasión para hablar nuevamente de lo que va a pasar con él. Mientras que atravesaba Galilea, él dijo, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Lo van a condenar a muerte, pero al tercer día va a resucitar. Esto causaba una preocupación grande en ellos. Pedro no hizo ningún comentario, ya dijo, yo me callo. Había aprendido la lección, guardó silencio, pero más adelante le esperaba otra humillación. Qué bella la vida cuando Dios está a nuestro lado en nuestras alzas, en nuestras bajas. He dicho al comienzo que me identifico más con Pedro que con Pablo. En Pedro, en Pedro podemos vivir cómo las emociones son redimidas, cómo Dios nos trata algunas veces con una disciplina que nos duele, otras veces nos consuela y nos vuelve a estabilizar en nuestra vida, en nuestras emociones. Ese es el Dios en que hemos creído, ese es el Dios que amamos, ese es el Dios que predicamos, un Dios tan humano y tan divino en nosotros. Soy Ricardo Martínez, les he hablado desde la ciudad de Bucaramanga y bueno, seguiremos siguiendo un poco más el itinerario de Jesús y Pedro. Mientras pasa el día, estemos contentos en el Señor.